Chicos, muy buenas noches. Bienvenidos pues a una nueva semana del curso de Gestión Estratégica de Exportaciones. El día de hoy vamos a continuar pues conversando, compartiendo algunas experiencias que nos van a permitir a nosotros pues capacitarnos y sobre todo de alguna otra manera entender un poco más cómo es que se viene trabajando la exportación en el día a día. ¿Ok? Saludarlos a todos los presentes. Buenas noches, Liz. Buenas noches, chicos. Buenas noches en general a todos los que nos escuchan desde el Facebook y también pues a los que nos siguen en el Zoom interno que venimos manejando. El día de hoy, chicos, nos resulta relevante revisar algunos puntos que nos van a permitir a nosotros como exportadores entender y aceptar de que cualquier producto que nosotros tengamos que exportar al mercado exterior, cualquiera sea la ventana comercial, necesariamente necesita este producto como tal pasar por un proceso o por una certificación específica. Y no estamos hablando puntualmente de certificaciones de empresas, de, como se dice, certificadoras privadas, porque definitivamente como empresa, como exportador, en algún momento vamos a tener que cogernos algunas certificaciones cuando querramos entrar hacia un mercado, hacia un cliente específico, y este cliente nos lo pida directamente. Pero en este caso no estamos enfocándonos puntualmente en este punto, sino que estamos justamente revisando cuál es la certificación esencial que nos va a permitir a nosotros como exportadores peruanos contarle al mundo de que nuestro producto no solamente es exportable, sino que es exportable porque se encuentra apto para su consumo, porque se encuentra apto para su comercialización. Entonces termina siendo relevante analizar efectivamente pues cuáles son esos requisitos que nosotros debemos cumplir como exportadores, porque en su gran mayoría, eh, salvo que sea una carga quizás seca incluso, que no tenga mayor protocolo de por medio, pero en la gran mayoría del producto que se exporta, estos productos que nosotros vendemos al mercado internacional, van a ser necesarios que se certifiquen por entidades gubernamentales como dije, ESA, como lo es NASA. Entonces, el día de hoy nos vamos a dedicar 100% a esos productos que necesariamente tienen que pasar pues por una inspección SENASA para que puedan ser aprobados en exportarse a algún mercado en destino. Entonces, el día de hoy, chicos, vamos a revisar cuál es la relevancia, cuál es la incidencia en realidad que tiene SENASA sobre la carga de exportación, qué incidencia y qué relación guarda con nosotros como exportadores, porque es importante saber efectivamente cómo es que se viene trabajando pues al día de hoy. Entonces vamos a comenzar, chicos, justamente la sesión con este punto, ¿ok? Antes de pasar al siguiente slide, me gustaría de pronto incluso tocar un tema muy importante. En el día a día, dentro del sector exportador, y si hablamos de exportación enfocado al tema de SENASA, podríamos incluso delimitarlo más. Podríamos hablar del sector ganadero, podríamos hablar del sector agrícola, ¿ok? Pero cualquiera fuese estos polos, muchas veces tenemos la idea de que SENASA termina siendo para nosotros como empresarios, como exportadores, quizás un obstáculo, un tema lleno de procedimientos burocráticos que nos de alguna u otra manera ralentizan, que de alguna u otra manera también retrasan en líneas generales pues cualquier tipo de operación que tengamos que hacer. Por ejemplo, si es que nosotros queremos exportar un contenedor específico, lógicamente previamente vamos a tener que pasar por un proceso de certificación de pronto de una planta, de un packing general, y posteriormente vamos a tener que también revisar cuáles son justamente pues los procedimientos, los protocolos por cada destino. Entonces, desde ya estamos pues analizando que SENASA nos exige y SENASA nos está supervisando en cada paso que damos. Porque no solamente nos dice, oye Anthony, tú que eres exportador,
necesito certificar tu planta, necesito certificar tus campos, probablemente si hablamos del sector agropecuario. Y por ende, luego de eso, ya no solamente con darte la certificación es suficiente, sino que adicionalmente a ello, por cada contenedor que tú exportes, por cada operación que hagas en cada contenedor, yo tengo que inspeccionar el producto que tú estás vendiendo a ese cliente antes que el producto salga de tu packing o antes que tu producto en todo caso se embarque. Entonces, vamos a ver que la funcionalidad que tiene Senasa es en realidad eh, o mejor dicho, de alguna otra manera contempla muchas tareas en las diferentes fases en las que crece un exportador. Entonces, en resumen, para nosotros que somos exportadores o que estamos en tendencia, en camino a convertirnos, efectivamente, pues tenemos que tener en cuenta que SENASA es un pilar importante para nuestro crecimiento como exportadores. ¿Ok? Entonces, ahora sí, revisando este punto, la pregunta sería, ¿cómo yo podría generar mi certificado fitosanitario? No solamente el fitosanitario, sino cualquier otra certificación que involucre a mis contenedores. Y es que específicamente cuando nosotros hablamos puntualmente de el tema de SENASA, lo asociamos directamente con una certificación, ¿ok? Y muchas veces también sucede, y de esto se está encargando SENASA de acortar la distancia, es que nosotros nos sentimos muy lejanos o sentimos que hay muy poca posibilidad de que nos podamos contactar con esa entidad, porque no tenemos esa inducción necesaria como para darnos cuenta que definitivamente pues existen procedimientos que nos van a ayudar, sí, pero que quizás muchas veces son muy complejos y necesitamos de un soporte de alguien. ¿Y quién es ese alguien? Recuerdan que hace unas clases yo les hablaba de un ingeniero de calidad que es necesario para el tema del manejo de contenedores. Bueno, pues en este caso, asumiendo que tú no conoces mucho el tema agrónomo, no conoces mucho el tema agropecuario, vas a tener que soportar tu carga laboral, tu proyecto con algún ingeniero agrónomo, con algún ingeniero que conozca del tema veterinario, ¿ok? Entonces, definitivamente en la exportación, chicos, como siempre les dije, y esta es una clara muestra de que la exportación como tal congrega a diferentes disciplinas, congrega a diferentes carreras, ¿ok? Entonces, termina siendo relevante que nosotros, la sesión de hoy, uno de los puntos principales, entendamos que vamos a tener que asociarnos con otras personas que sepan eso que yo no conozco, ¿ok? Esa es la mejor forma de empezar y entender que el primer paso para exportar, en este caso, este tipo de productos que son parte del agropecuario, definitivamente pues necesitamos sí o sí, no es opción, es una obligación el hecho de poder tener una certificación de parte de SENASA, no solamente para nuestras infraestructuras, para nuestros campos, para nuestros cultivos, sino que vamos a necesitar también certificarnos puntualmente en cada embarque que vamos a exportar. Algo así de simple. Si esta semana, por ejemplo, nosotros tenemos que exportar 10 contenedores, esos 10 contenedores tienen que pasar por cada uno de ellos por una inspección SENASA. Es decir, tendríamos que tener 10 inspecciones SENASA. Entonces, es importante ello para justamente pues seguir avanzando con la sesión de hoy. Entonces, como veníamos hablando, nos estamos enfocando puntualmente en el tema del sector agropecuario porque es donde allí interviene con más fuerza, por ejemplo, SENASA. Vamos a ver que dentro de los diferentes documentos que hemos ido hablando a lo largo de esta sesión, lo encontramos aquí. Pero estamos dejando aún pendiente esto que sombrero en amarillo, que es justamente el certificado fitosanitario. El certificado fitosanitario, chicos, de alguna otra manera, te brinda la oportunidad como tal de que le demuestres al mundo, a ese mercado al que tú estás vendiendo, de que efectivamente tu producto puede ser apto para el consumo y o para la comercialización de este mismo. ¿Qué es lo que permite al día de hoy un certificado fitosanitario? Sin darte cuenta, es un certificado de calidad internacional para ti. ¿Por qué? Porque un certificado fitosanitario es reconocido internacionalmente entre tu país, en este caso el Perú, y
con el mercado con quien está negociando. Si tú ingresas a Senasa, a la web de consulta requisitos Senasa, que lo vamos a ver a continuación, te vas a percatar efectivamente que Perú como tal, a través del Senasa, ha tenido diferentes acuerdos y productos de esos acuerdos ha desarrollado diferentes protocolos con los diferentes países, ¿ok? Entonces, ¿qué más podemos mencionar aquí? Que efectivamente Senasa tiene un tratamiento especial y diferente para cada tipo de país al que tú estás exportando. Entonces, si el procedimiento y este procedimiento puede englobar, por ejemplo, formas de etiquetado, diferentes tipos de análisis de residuos, de plagas, y todo esto tú lo aplicabas para un destino, no necesariamente va a aplicar para el otro. Entonces ya date cuenta cuán interesante es saber que cada país tiene un propio protocolo, pero lógicamente tú necesitas ir asesorándote de esa persona que conozca sobre esto. Entonces, volviendo, y qué tiene que ver básicamente con lo que mencionábamos sobre el tema de la certificación internacional de calidad, es que definitivamente lo que tú estás haciendo al certificarte con SENASA es que básicamente le estás diciendo al mercado de que tu producto está apto para consumo, sí, pero se diferencia de otro aquello que justamente no está certificado. Y aquí está el punto clave de que tú puedas manejar un certificado fitosanitario en cada embarque. Han existido productos anteriormente donde justamente tuvieron un boom específico. Muchos de ellos ya dentro de su ciclo de vida como producto ya pues están en la decadencia, ya superaron la madurez, entonces la curva ya empieza a bajar, ya empieza a aplanarse. Pero ¿producto de qué fue esto? De que muchos productos como tal, cuando iniciaron dentro de la exportación, cuando empezó a nacer este boom de la agroexportación peruana, básicamente pues eran productos que salían, que se vendían al exterior sin haber un filtro. Y ese filtro, ¿quién lo tendría que haber dado? Lo tendría que haber dado SENASA para cada producto en específico. Entonces, hasta hace por lo menos 10 años, eh, la forma como operamos al día de hoy para exportar un contenedor no era tan compleja y tan estricta como antes, ¿ok? Y es que específicamente al día de hoy tenemos prácticamente convenios con todos los países, con todos los puertos en el mundo. Y es más, tenemos también convenios con todos los países posibles, pero para la mayor cantidad de productos. Porque Senasa tiene un trabajo muy arduo. Y ese trabajo arduo no es que de pronto ellos solamente negocian como Perú, sino que tienen que ingresar al país que está interesado en exportar un peruano por cada producto. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, si es que Senasa logra que se puede exportar a Holanda, por decirlo así, porque hay un protocolo de por medio para la uva, no quiere decir que luego un exportador de arándano y lo pueda hacer. Esto es un ejemplo, lógicamente. Entonces, vean qué tan complejo es la tarea que ejerce SENASA. Entonces, ¿qué te da a ti como exportador? Lo que te da a ti como exportador es decirle efectivamente, pues, que tu producto se diferencia del resto. Cuestión que no sucedía hace años y cuestión que debido a la falta de intervención de este SENASA, muchos productos terminaron devaluándose en cuanto al precio, ¿ok? Muchos productores empezaron con mucho énfasis con la idea de sí, pues, ser lógicamente exportadores a largo plazo y comenzaron a trabajar sus productos y pese a que los productos específicamente, pues, trataban de cumplir con los requisitos sanitarios que ellos en ese momento consideraban, existían otros, se podría decir oportunistas porque lo fueron, ¿ok? Que intentaron ingresar al mercado para vender, pues como se dice, al guerrazo, ¿no? Todo lo que se pueda, con la calidad que fuese, porque bueno, la idea era vender y poder pues facturar en ese momento sin pensar en lo que pasaría a futuro. Y lo que generó realmente es que del Perú salió muchos productos al exterior, salieron muchos productos al exterior y no todos ellos estaban con una o llegaban con una buena calidad a destino. No todos ellos eran saludables, ¿ok? No todos ellos estaban libres de alguna plaga en específica.
Entonces, ¿qué es lo que se generaba? Que el mercado exterior reconociera no al exportador, sino al Perú como bloque exportador, de que se generaba un rechazo hacia el exportador peruano sobre ese producto. Porque basta que un cliente en destino alce la voz indicando de que el producto peruano llegó con alguna plaga, inmediatamente en cuestión de horas muchos otros compradores internacionales se enteran y efectivamente pues mata toda la proyección que tienen los otros exportadores que a pesar que estaban trabajando bien, se ven también afectados. Es por eso y por qué refuerzo mucho este punto, porque cuando ustedes decían exportar, tienen que entender que ustedes exportan para el mundo, pero tienen una gran carga importante que tienen que mantener. Y eso es el prestigio del exportador peruano. ¿Ok? Cualquier cosa que ustedes hagan, cualquier cosa incorrecta, si ustedes quieren de pronto, dentro de la criollada que es parte de la cultura peruana, y es cierto, queremos de alguna otra manera sacar en la vuelta a la ley, a los protocolos como tal, terminas no solamente afectándote a ti como empresa, sino que afectas al producto en general. Y en este caso es un producto peruano. Y al ser un producto peruano, afectas a todos los exportadores peruanos. Por eso que lo mínimo que tú tienes que hacer para exportar, y de alguna otra manera resumimos esto que hemos venido conversando, lo mínimo que tú tienes que hacer para exportar sabiendo que tu producto necesita una certificación sanitaria es justamente acceder, acogerte a ese certificado fitosanitario. ¿Ok? Entonces veamos que esta realidad se volvió un gran problema. Es ahí donde comienza a de alguna otra manera tener mayor relevancia, tener mayor peso la presencia del SENASA. Pero la presencia del SENASA como tal, chicos, no termina naciendo solo. Y aquí voy a justamente mencionar una palabra que es clave para que al día de hoy, pues, nuestros productos estén certificados a nivel internacional. Y esta clave se llama comunicación. SENASA no actúa solo, chicos. Todos los certificados fitosanitarios que ustedes ven, sí, lógicamente dentro de la sesión vamos a hablar qué es el certificado y todo lo demás, pero ustedes tienen que conocer la realidad y saber cómo atacar para aplicarlo en la práctica. Todos estos certificados fitosanitarios que ustedes ven y a continuación les presento pues el formato, un formato de un certificado fitosanitario, es producto de la comunicación entre SENASA y los exportadores. ¿Por qué? Porque dentro de las funciones y obligaciones que tiene SENASA es escucharte a ti como exportador. SENASA no puede o no tendría idea de con qué país y para qué producto negociar si es que el exportador no se lo cuenta. Y es así como sucedió. En el caso de los primeros productos que comenzamos a exportar a nivel, en los primeros años de la exportación, puntualmente de la agroexportación, es el exportador, son los primeros exportadores quienes tienen esa iniciativa de acercarse a SENASA y contarles la problemática, contarles los puertos de interés que ellos tienen, y es en ese momento en la cual SENASA toca la puerta de las otras entidades sanitarias de esos países en que los exportadores peruanos estaban interesados, y es donde se comienza a generar la comunicación y por ende surgen los protocolos acordados. Entonces, lo que les quiero decir en este slide básicamente es de que efectivamente SENASA como tal tiene sus funciones, tiene sus obligaciones, pero si nosotros no nos comunicamos con ellos, no vamos a tener nuevas ventanas comerciales. En algún momento pude conversar y se pudo revisar incluso con algunas personas que tenían mucha intención de exportar diferentes tipos de carne, por ejemplo carne de cerdo. Y efectivamente pues cuando intentaron exportar, no podían. ¿Por qué no podían? Por un tema muy simple, porque SENASA como tal no había elaborado un protocolo con ese país específico. ¿Qué es lo que hicieron? Y aquí justamente va bastante el tema de la comunicación.
generaron una carta dirigida a SENASA, todo aquel exportador que estaba interesado en exportar ese producto a ese destino. ¿Qué se colocó en esa carta? La solicitud de poder iniciar conversaciones con ese destino para una pronta obtención de algún protocolo que les permita a estos exportadores poder vender su producto a ese mercado en el que están interesados. Entonces, el tema de la exportación y puntualmente el tema de SENASA no solamente debe delimitarnos a conocer qué es un certificado fitosanitario, qué es lo que lleva un certificado fitosanitario, ¿ok? Porque eso, como les digo, finalmente lo podemos aprender en 10 minutos, hasta menos. Pero el conocer la realidad que atravesamos nos permite a nosotros justamente entender que hay opciones. No basta con decir, quiero exportar a este mercado, pero bueno, no tengo un protocolo para ese destino. O averigué y efectivamente no lo tengo. Entonces miro hacia otro lado. Sí, efectivamente, mientras tanto podrías mirar hacia otro mercado. Pero tu obligación desde ese momento, desde ese primer momento en que un cliente, un solo cliente, ese primer cliente de ese país que nunca ha importado de nosotros, porque ellos en ese caso importarían, es ese cliente que va a comenzar a abrir nuevas ventanas comerciales para el resto de nosotros. Entonces, mi sugerencia siempre es, siempre que ustedes contacten a un destino y efectivamente no hay un protocolo para ese destino con ese producto que tú quieres exportar, lo primero que tienes que hacer es comunicarlo a SENASA. ¿Ok? Eso es lo primero que tienes que hacer. Y lo segundo que te recomiendo hacer es que en este caso comiences a investigar quiénes son esos competidores nacionales tuyos que también exportan ese producto y que de pronto estarían interesados en incursionar en ese destino. Esa es la mejor forma de obtener un certificado fitosanitario, que es lo que vemos aquí. Este documento es simplemente la consecuencia de todo un esfuerzo previo que ha habido. ¿Ok? Entonces, nosotros necesitamos ver qué es lo que ha habido atrás de este documento, que por cierto, al día de hoy incluso ya es electrónico para unos destinos. Entonces, veamos que no basta que seamos el exportador común que llega, que capta un cliente y simplemente le preocupa certificar su planta, tener un fito y listo. Tengamos en cuenta, y justamente por eso que la idea del curso es, o mejor dicho, el nombre del curso es muy directa, te dice gestión estratégica, ¿ok? Tienes que siempre pensar en abrir nuevos mercados. Y efectivamente, vamos a exportar a mercados que efectivamente también tenemos un protocolo de por medio, pero tenemos que también tener la intención de poco a poco ir abriendo nuevos mercados. Y si es que no estamos abriendo nuevos mercados, ir abriendo nuevos productos que puedan ingresar a esos mercados. Es más, no solamente nuevos productos, sino ir viendo opciones para ingresar ese mismo producto, pero en diferentes presentaciones. De pronto el producto que tú quieres exportar tiene un protocolo como producto fresco, pero quizás tú lo quieres como un producto congelado. Entonces, vamos a ver que dentro de este certificado fitosanitario gira mucha información, ¿ok? Gira mucha información que termina siendo relevante para nosotros compartirlos, para nosotros analizarlo. ¿Cuáles son algunas de las últimas, o cuáles son algunas de las últimas obtenciones, resultados que aplaudo bastante por parte de SENASA? Es que está comenzando a digitalizar estos documentos, ¿ok? Al día de hoy sí es cierto, todavía un 80% de los certificados fitosanitarios emitidos son físicos, pero ya hay destinos para algunos productos, como es el caso de México, como es el caso del mismo Chile, al cual nosotros exportamos y ya emitimos un certificado electrónico. ¿Qué nos permite eso a nosotros? Que no vamos a tener la necesidad de que en este caso el fitosanitario sea, por ejemplo, firmado, endosado por pues, el ingeniero que inspeccionó la carga, que es parte del protocolo,
sino que simplemente con una copia digital el cliente ya pueda pues usarlo para la nacionalización, para el desaduanaje de esta carga en destino. Entonces, vayamos viendo qué importantes son los avances de SENASA y lógicamente nuestra posición tiene que ser de facilitador de actividades. Al día de hoy todavía hay un gran bloque de exportadores que no asumen el rol de facilitador, sino que complican las operaciones porque pues asumen que la actividad propia que hace SENASA termina siendo un óbice, termina siendo un obstáculo para sus operaciones y no lo es, ¿ok? Mientras que realmente tengas todo en regla, de alguna u otra manera la actividad que ejerce SENASA en tu packing, la actividad que ejerce SENASA dentro de los diferentes contenedores que vas a exportar termina siendo pues mucho más sencilla. ¿Ok? Entonces, ya ahora sí entendiendo estos puntos, tenemos que un poco ya resumir lo que hemos venido hablando. Y sin darnos cuenta, hemos definido efectivamente pues qué es un certificado fitosanitario. Y el certificado fitosanitario como tal, en resumen, vamos a hacerlo algo muy simple, termina siendo un documento, ¿ok? Que autoriza que tu producto pueda ser exportado a ese destino que estás apuntando. Muy sencillo. Pero que también tenemos que tener en cuenta que ese certificado fitosanitario es un documento físico que demuestra que existe, perdón, un acuerdo entre los dos países que están negociando, en este caso Perú y por el otro lado el país del puerto justamente pues de donde tú estás negociando. ¿Quién lo emite? Sí, efectivamente, quien lo emite es SENASA, ¿ok? Pero ese es esa es la entidad, ¿ok? ¿Quién es quien físicamente se encarga de hacer estas actividades? Es un ingeniero SENASA. Este ingeniero lo que hace es en cada contenedor que tú vas a exportar, va a acercarse a tu planta, va a inspeccionar la carga y si es que esa carga inspeccionada se encuentra apta, es decir, él lo considera apta para su exportación, lógicamente basándose en los protocolos, va a proceder a emitir ese certificado fitosanitario. Profesor, ¿y dónde emite ese certificado fitosanitario? Lo emite dentro de tu planta. Dentro de las últimas indicaciones que ha hecho SENASA, porque SENASA conoce muy bien la campaña de cada producto, cuándo comienza y cuándo tentativamente termina. Entonces, dentro de los requisitos que ha pedido SENASA para sus ingenieros, es básicamente que un exportador cuente con una zona específica, con una oficina específica donde solamente ingrese el ingeniero, donde tenga una computadora a la mano, donde tenga una mesa, donde pueda muestrear justamente el producto que va a recolectar de las cajas, de las paletas, y donde básicamente cuando él quiere imprimir el certificado, lo haga justamente de esa computadora. Y aquí hay un tema muy clave, chicos. SENASA exige que el exportador en su planta, en su almacén como tal, cuente con una buena red de internet, cuente con un buen equipo eh, de PC, de impresora. Y quizás algunos de ustedes dirían, ya nos estamos desviando del tema. Y en realidad no, chicos. Lo que les cuento es algo que sucede cada día, pero sucede todo lo contrario. Es que muchas veces no están estas facilidades mínimas para el ingeniero. No tiene un espacio donde poder inspeccionar, no tiene una computadora rápida que le permite imprimir los fitos. Por lo tanto, lo que tú te vas a ganar como exportador es una notificación, ¿ok? Un preaviso de que tienes que corregir esos puntos y si los puntos son constantes y llega a ser molestoso para muchos ingenieros, te pueden hasta cerrar tu planta. Y a pesar de eso, muchos exportadores complicamos la operación. No consideramos lo importante que es justamente implementarle estas cosas básicas al ingeniero. ¿Y qué sucede? Que en teoría, cada contenedor exportado de un cliente en específico debería imprimirse el fito en ese mismo día y también en el mismo instante en el lugar donde se inspeccionó. Es decir, tus fitos deberían quedarse en tu packing.
Pero ¿qué sucede? Que muchas veces, a falta de una computadora activa, a falta de un buen internet, lo que va a suceder es que este ingeniero va a terminar que o va a terminar de inspeccionar todas sus cargas porque entiendan que él solamente no visita tu planta, sino que se va a diferentes. Y donde encuentre internet, donde encuentre una buena impresora, allí recién lo va a imprimir. ¿Qué trae como consecuencia esto a la vez? De que tú recibas tu certificado fitosanitario tarde. Entonces ahí entra la pregunta del millón. ¿Qué es lo que hace un exportador cuando recibe sus fitosanitarios tarde? Lo que va a suceder es que lógicamente vamos a hacer reclamos en ASA, vamos a pues a presionarlos, ¿ok? Y es en ese momento, por eso que les digo, donde nosotros erradamente empezamos a ver que SENASA nos obstaculiza las operaciones, cuando no es así. Y ya aquí entendemos por qué efectivamente retrocedí y de alguna otra manera abarqué un tema que es de infraestructura, que debería ser tan simple, pero que nosotros lo volvemos complejos. Veamos que el punto donde mayormente o el causante principal de que nuestros certificados fitosanitarios no nos los entreguen a tiempo somos nosotros. Porque la idea del ingeniero siempre es llegar a encontrar la carga lista, que la carga coincida con lo que has declarado e imprimir de manera inmediata el fito. Pero esto no sucede. Y si sucede, sucede en muy pocos exportadores. Entonces, para aquellos que estamos emprendiendo en este rubro, no descuiden ese punto. ¿Ok? Que sea dentro de las primeras prioridades que ustedes deberían de tener cuando comienzan a instalar su página. Muchos de nosotros, cuando comenzamos a implementar estas plantas, traemos pues maquinarias en líneas de proceso, contratamos un excelente recurso humano, certificamos, ¿ok? Hacemos el tema de las buenas prácticas agrícolas y todo u otra certificación que sea necesaria, pero nos olvidamos siempre de esta parte, de la oficina del ingeniero, de las facilidades que le damos al ingeniero como tal para que pueda continuar con su proceso, porque no es una facilidad personal que le vamos a dar, sino es continuar. Y por cierto, aquí de alguna otra manera no estamos pues poniéndonos, como se dice, la camiseta de SENASA como tal, sino que lo que estamos atacando aquí es el real problema que sucede en el día a día. Y si alguno de nosotros que ya tiene experiencia exportando nos está escuchando, va a también compartir efectivamente esta experiencia que es una realidad. Entonces, siempre tengamos en cuenta estos puntos, es decir, hagamos una introspectiva sobre lo que venimos haciendo, porque efectivamente pues la exigencia de los fitos para estos exportadores que nos escuchan y ya tienen ya un buen volumen manejado, tienen todo un nombre posicionado, termina siendo irrelevante para SENASA, porque efectivamente nosotros no brindamos esa facilidad tan básica, tan, tan de alguna otra manera sencilla, por decirlo así. Entonces es importante realmente pues entender que tenemos que como exportadores crecer, sí, pero tenemos que crecer puntualmente en coherencia con lo que nos pide este tipo de entidades gubernamentales. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a tener esa mala idea de que SENASA termina siendo un obstáculo. ¿Y qué hacemos? Lo comentamos hacia otros exportadores y no analizamos ese punto. Entonces, dentro de lo que hemos venido conversando, SENASA también lo que va a hacer contigo es efectivamente capacitarte, ¿ok? Para estas personas que de repente no quieren tener un lugar de producción, tener su propia planta, también existe la otra opción que es el acopio. Y aquí también interviene SENASA. Tenemos dos opciones, chicos, que son muy sencillos. Por un lado, podemos producir y exportar, pero por otro lado, no necesariamente al día de hoy necesitamos ser productores para convertirnos en grandes exportadores. Eh, Hay exportadores que al día de hoy realmente en lo particular me genera mucho asombro, porque efectivamente pues
con 0 acopiadores están dentro de los 5 primeros exportadores, por ejemplo, de palta. ¿Ok? Entonces, realmente esto te invita a analizar cuál es la clave del éxito. Y la clave de ese éxito de esos acopiadores que exportan, pues en este caso, grandes volúmenes, termina siendo que logran estandarizar la calidad del producto que recogen de cada acopiador. ¿Ok? Y para el tema del acopio, no termina siendo la distancia el problema, siempre y cuando tengas tú como exportador la seguridad de que lo que vas a copiar va a terminar siendo pues de la misma calidad en el mismo periodo y durante todo el tiempo básicamente que dure tu campaña. ¿Ok? Y en este caso, hablamos del hecho de que cuando tú como exportador necesites acopiar, no solamente basta con la tarea tan sencilla de acercarte donde el agricultor, de acercarte donde la cooperativa, ¿ok? Donde tú vas a comprar ese producto y como tal simplemente traerlo y exportar. Allí es donde surge el problema del acopio y allí es donde muchas personas te dicen que acopiar no es tan seguro. Sí, pues no es tan seguro, porque efectivamente, pues, cuéntame si es que capacitaste al personal, a ese agricultor, ¿ok? Si es que le diste las herramientas necesarias, si es que le diste efectivamente, pues, de alguna u otra manera, toda la capacitación en cuanto no solamente a conocimientos, sino a herramientas, ¿ok? Cuenta con un sistema de riego tecnificado, con toda la tecnología israelí que viene pues desde allá, realmente lo estás aplicando. Entonces, entra ya en debate todas estas cuestiones que si tú no las haces, definitivamente pues el acopio para ti sería una complicación muy grande. Pero si tú tienes definitivamente la intención de dar ese plus adicional como exportador, definitivamente el acopio no tiene que ser solamente un acopio que se base en una recolección simple, sino que va a incluir capacitación, va a incluir tecnificación, y lo que tú estás haciendo a la par es generar una responsabilidad social grande, porque estás haciendo que ese agricultor tradicional, un porcentaje de esa agricultura tradicional, pase a la agricultura moderna. Y ese es el reto que tenemos nosotros como exportadores al día de hoy. Somos muy pocos los que realmente hacemos o reducimos el porcentaje de esa agricultura tradicional que haya pasado a la moderna. Y aquí también interviene SENASA. ¿Por qué? Porque específicamente SENASA dentro de sus funciones está el hecho de poder capacitar, de poder asesorar a las cooperativas, de poder asesorar a los agricultores. Y es más, ellos constantemente hacen campañas, sobre todo, no tanto, es decir, si ustedes lo ven de productos ya conocidos, no va a ser tan, pues, tan a menudo. Pero productos como el cacao, como el jengibre, el mismo banano, el banano verde, diferentes tipos de productos que son muy poco conocidos, en esos productos se está enfocando mucho SENASA. ¿Por qué? Porque SENASA ya encontró la necesidad y ya encontró la forma de operar del exportador. No puede producir esos productos tan poco conocidos, pero los está copiando. Y en esas zonas de acopio se está dirigiendo a capacitarlos. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer para, lógicamente, no pensar solamente en obtener el certificado fitosanitario, sino saber qué es todo lo que tienes que hacer tú hacia atrás para obtenerlo? Dentro de ese todo lo que tienes que hacer hacia atrás está justamente esto. Consulta con SENASA sobre algunos productos en los que tú estás interesado y están capacitando. Invita a que puedan acercarse a esas cooperativas de donde tú acopias, porque finalmente acopies o vendas lo que tú realmente produces, la realidad es que vas a tener que tener certificado tu producto con SENASA. Si vas a copiar, esta zona de producción desde donde tú copias va a tener que tener un código de producción que esté aprobado por SENASA. Entonces, miren, chicos, cómo podemos ir conversando y vamos a ir viendo que efectivamente pues vamos a encontrar muchas más cosas que son realmente relevantes dentro de este rubro, ¿ok? El fin termina siendo que lo que les dije, conocer un poco sobre el formato, ¿ok? Pero realmente lo importante, la esencia, el key del asunto termina siendo lo que hemos venido conversando. Aquí les presento un fitosanitario
que es básicamente un modelo muy sencillo. Lógicamente no hay información de por medio porque la información pues, de cada exportador es confidencial. ¿Okay? Entonces, lógicamente en el primer punto vemos este código QR que básicamente va a contener siempre toda la información digital de lo que físicamente se puede visualizar. ¿Ok? En el punto 2 es básicamente el número de fito, que no tiene nada que ver con el expediente, que a veces algunos de nosotros lo confundimos, sino que es un tema de una secuencia numérica que lleva SENASA por cada fito emitido. ¿Ok? En el punto 3 va siempre la información de nosotros como exportadores y tengamos mucho cuidado con esto porque nos vamos a cruzar con muchos clientes que a veces nos van a pedir que cambiemos información en esa casilla. Y realmente, si tú me preguntas si lo podemos cambiar, sí, sí lo podemos cambiar, pero la actividad que vas a tener que realizar es bien engorrosa. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo como cambiar la información quizás hasta en un BL, por decirlo así, ¿no? Si tú quieres cambiar la información, tu información como exportador, tendrías que irte a SUNAC, hacer el cambio directamente, que en la web tu domicilio fiscal figura actualizado y recién va a visualizarse en el fito. ¿Qué quiero decir? Que el SENASA simplemente jala la información que tú tienes en SUNAC. No hay forma de cambiar. Así que cuando tengas un cliente que te pide que cambies, no pierdas minutos, no pierdas horas pensando en ese cambio porque no va a suceder. ¿Ok? Salvo que quieras hacer todo ese trámite, pues que para un cliente no creo que dentro del raciocinio de un exportador pues quede esa posibilidad. En el punto 4 siempre va la información del cliente al que le vamos a vender, conocido generalmente como el consignatario. ¿Ok? Aquí va la información que nosotros transmitimos en nuestra instrucción de embarque. En el punto 5 vamos pues a conocer pues cuánto del producto estamos de alguna otra manera declarando en cuanto a pesos, en cuanto a cantidades específicamente. ¿Ok? El punto 6 no cambia. No cambia en el sentido de que nosotros no tenemos mayor injerencia en ello. ¿Ok? El nombre botánico SENASA lo tiene registrado para cada producto y no es posible cambiar. En el punto 7, básicamente, de alguna otra manera vamos a poner algunas descripciones adicionales, de pronto pues los multos de forma desagregada, que nos va a permitir a nosotros pues verificar qué es la carga que efectivamente estamos ingresando en el contenedor. El punto 8, tengan mucho cuidado chicos, porque el punto 8 involucra las etiquetas, las marcas que nosotros colocamos a cada paleta que vamos a exportar, a cada caja que vamos a exportar en realidad. Eh, y no siempre este punto es fácil de cambiar. ¿Ok? Entonces, tratemos de manejar siempre la información verídica para que efectivamente, pues, posterior no haya, pues, una discrepancia en lo que tú querías justamente que indique y lo que realmente el ingeniero ha visto y ha colocado. Entonces, este punto 8, ténganlo con mucho cuidado. En lo posible, siempre traten de declarar la marca correcta. El punto 9 específicamente coloca el lugar de origen, en este caso es Perú. En el tema del punto 10 es qué tipo de transporte fue marítimo, fue aéreo, fue terrestre. Y el punto declarado de entrada es el punto 11. Básicamente lleva el nombre del puerto eh, al que tú estás exportando. ¿Ok? Entonces, de alguna otra manera, esta es la primera forma, pues el primer formato que tenemos dentro de el primer tercio del cuerpo pues, de un certificado fitosanitario. Profesor, y en el caso de que estamos viendo este formato varía según cada destino, no. En realidad el certificado fitosanitario, este formato es aplicado para todos los productos y para todos los destinos en este caso. ¿Okay? Estamos hablando del caso agrícola. Entonces, no hay es el único formato que ustedes van a manejar. Se van a cruzar con clientes que seguramente es la primera vez que compran y les van a pedir algunos cambios, que le eliminen algunos formatos. Y en realidad el certificado fitosanitario es inamovible. El formato como se presenta es tal cual. Es más, en estos puntos que estamos viendo aquí, es una información que llena directamente ya SENASA, que descarga directamente según el destino que va viendo. E incluso esta información que se coloca aquí lo tenemos en la web y el día de hoy solamente vamos a mencionar el link, pero en otra sesión vamos a comenzar a navegar dentro de ese link para entender cómo es que se viene manejando. Finalmente, en el punto 18,
va a algunos puntos adicionales que según cada destino nos van a de pronto decir de que coloquemos un fragmento, un texto, donde se afirme que este producto está libre de alguna plaga, donde se obliga a poner el número del contenedor, el precinto de SENASA, y todo esto va a responder no a la decisión del ingeniero, sino que el ingeniero se va a basar en lo que dice la web de SENASA. El punto 19 y 21, quiero hacer un comparativo allí. El primero es la fecha de inspección y el segundo es la fecha de expedición. Tengamos mucho cuidado con este manejo. La fecha de inspección, como su nombre lo dice, no es tan difícil entenderlo, es el momento, es el día en el que justamente pues, se realizó esta tarea operativa por parte del ingeniero, que es la inspección, ¿ok? La fecha de expedición no necesariamente tiene que ser igual que la fecha de inspección. En teoría debería serlo, pero bajo una realidad donde todos los exportadores pues efectivamente tienen un buen internet, tienen una computadora hábil, una impresora hábil, debería serlo, pero no sucede así. Entonces la expedición refiere a la fecha en la que se imprimió, se emitió y el ingeniero firmó ese FIT. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que siempre la fecha de inspección tiene que ser antes del zarpe de la nave. Es un hecho, porque tú no puedes inspeccionar una carga después de que la nave zarpó. ¿Ok? El tema de la fecha de expedición puede ser posterior al zarpe de la nave, sí. ¿Por qué? Porque de repente el fito se corrigió posterior al zarpe. Pero tenemos que tener en cuenta que hay algunos destinos que son muy exigentes en este punto. Y uno de esos casos es Rusia. ¿Ok? Rusia como tal no permite que la fecha de expedición sea después del zarpe, salvo en la casilla del punto 18 se detalle puntualmente, generalmente es en letra negrita muy grande, de que se tuvo que imprimir un nuevo fito con una fecha de expedición posterior al zarpe de la nave, pero que este nuevo fito reemplaza al anterior que fue justamente expedido en una fecha antes del zarpe. Sí y solo si se cumple esto, en ese caso sí, pues efectivamente el fito está correcto. Si no lo tiene, tengamos cuidado, siempre estemos alerta. Ese es el tip que siempre les doy. Y bueno, en el punto 22 pues va la firma y el sello del ingeniero, que de ser un fito electrónico no se va a incluir. ¿Ok? Eso sí tengámoslo en cuenta. El certificado fitosanitario como tal siempre puede aplicarse de diferentes modos, puede ir acompañado de diferentes puntos. Esto lo vamos a mencionar muy rápidamente porque lo vamos a ver a detalle en las siguientes sesiones. Y es que tú, para el caso de productos perecibles, por ejemplo, tienes dos opciones. Vas a tener embarques que son con tratamiento, que se le conoce como cold treatment, y otros sin tratamiento, es decir, con tratamiento para aquellos productos que necesariamente necesitan cumplir con una cadena de frío específica y que con esa cadena de frío lleguen hacia destino, ¿ok? Que lo hayan cumplido y que se demuestre que gracias a esa cadena de frío el producto no ha tenido ninguna alteración en su calidad. Entonces, para el caso de esos productos que no lo llevan, simplemente siempre te van a emitir el certificado fitosanitario. Pero aquellos que sí llevan el cold treatment, generalmente el fito va a ir acompañado de dos documentos más, que es la carta capitán y la de calibración. La carta capitán no es más que un documento simple en realidad, sino que es firmado por el ingeniero y con el sello de SENASA, donde básicamente se coloca el nombre de la nave, el número de contenedor y demuestra pues bajo qué parámetros está viajando o qué parámetros va a cumplir ese producto, ese contenedor para que cumpla con esa cadena de frío y por cuántos días, ¿ok? Mientras que la carta de calibración básicamente de alguna otra manera va a tener también la información del contenedor, va a tener la información de la nave, incluso va a tener la información de bultos, pero lo que básicamente aquí de alguna otra manera siempre revisa el importador, el comprador, es el punto del serial number, el número de serie. Ellos, para ellos les sirve mucho la carta de calibración porque con este número de serie lo que hacen es validar que efectivamente el contenedor en el que ellos han comprado esa carga efectivamente está reconocido por SENASA y está reconocido por la línea, porque lo que hace la línea naviera es, sí, te alquila los contenedores, ok, pero cada contenedor dentro de las compuertas, de una de sus compuertas tiene un número de serie. Ese número de serie es el que se transcribe en esta hoja.
¿Y qué es lo que te demuestra cuando la carga llega a destino? Con ese documento tú le demuestras a SENASA de que ese contenedor tiene un número de serie que está considerado por SENASA y por esa entidad en destino para poder transitar estos productos. Entonces termina siendo relevante también este documento. Esto solamente se los comparto, ¿ok? Vayan ingresando en cuanto puedan, porque la siguiente semana vamos a revisar justamente este tema a detalle. Este es el link esencial que todos debemos conocer. Es más, ya está descargado como app, incluso lo puedes tener hasta en tu celular como un app. Donde básicamente si ustedes quieren ingresar al link, vayan ingresando para que vayan viendo de alguna otra manera. Es más, acá les dejo algunos pasos donde van a poder revisar cuál es el protocolo para cada producto por cada destino. ¿Ok? ¿Y eso para qué les va a servir? Efectivamente, pues para que ustedes sepan cuáles son los requisitos mínimos que van a tener que cumplir en la conformación de su caja, de sus cargas que quieran exportar. Ok, aquí les dejo el link. Esto lo vamos a dejar todavía en stand-by. Como les digo, vamos a tener una sesión adicional. Por eso que es importante que no perdamos la secuencia porque todos los temas están ligados y uno antecede al otro. Y lógicamente la idea es demostrar posteriormente de que efectivamente todo lo que vemos en un protocolo, que justamente lo encontramos en este link, termina finalizando y materializándose en un documento físico que es el certificado fitosanitario. Ok, chicos, entonces esta es la mejor forma justamente de entender al fitosanitario. No basta simplemente con definirlo como concepto, sino que hay que ver todo lo que viene detrás. Y terminamos resumiendo la sesión de que efectivamente, pues, detrás de un certificado fitosanitario, detrás de la obtención de ese fito, hay todo un arduo trabajo por parte del exportador. Entonces, prevalezcamos siempre la relevancia que tiene SENASA en nuestra actividad. ¿Okay? Veámoslo como un facilitador y no como un obstaculizador de tareas, que esto último pues es una imagen errada que tenemos y que hoy creo yo compartiendo las ideas que hemos ido viendo pues queda más que claro que SENASA lo que busca es de alguna otra manera asegurar todos los productos que salen al exterior y lógicamente en resumen lo que busca es, sí, lógicamente, el tema de la inocuidad alimentaria en destino, pero lo que busca también, sin darnos cuenta, es mantener y preservar ese prestigio que nosotros tenemos como exportadores para el mundo. Ok, chicos, entonces con esto hemos terminado la sesión de hoy. Quiero agradecerles por su tiempo. Recordarles que nuestras clases son los miércoles y jueves de 10 a 11 de la noche, ¿ok? Les dejo mis datos aquí por si alguno de ustedes necesita un asesoramiento empresarial. Aquí nos dice, vamos a responder a Liz, que siempre nos escucha. Dice, profesor, buenas noches. Sé que no es el tema, pero tiene algo que ver, nos dice. Mi familia y yo tenemos un terreno mediano en la selva, pero no lo producimos. No sé si me puede dar alguna orientación a dónde debería ir, ¿ok? Si es una piscigranja, qué interesante, o es por siembra algún producto. El límite que tenemos, lógicamente, como todos, Liz, es el capital justamente de trabajo, ¿no? Ese capital de trabajo que cuesta para nosotros y que influye mucho en el crecimiento. Como siempre les digo, crecer es bonito, pero el costo de crecer es realmente alto. Y ahí es donde muchas empresas nos quedamos porque efectivamente no tenemos ese capital de trabajo, no tenemos el financiamiento suficiente para soportar ese crecimiento. En tu caso, Liz, básicamente la selva todavía es una región muy poco conquistada, se podría decir, por SENASA. ¿Ok? ¿Por qué? Porque involucra dos cosas. En principio, de que todavía no hay muchos exportadores que estén tan interesados en algunos productos y algunas tierras de la selva como tal. Digo algunos, porque sí hay otros. Por ejemplo, el tema del cacao, como tal, es un producto que viene muy seguido en algunas zonas de la parte selva. Pero aún así, aunque hay un bloque de exportadores, sigue siendo pequeño. Entonces, lo primero que vas a tener que hacer es acercarte al departamento regional de SENASA que esté cerca pues a tu región, a poder solicitar uno capacitación y por otro lado justamente también todo el asesoramiento necesario para certificarte.
Pero también soy realista y lo que yo te aconsejo es lo que dije al inicio. Lo primero que tienes que hacer es congregar a otras personas, a otros emprendedores que quieran justamente cultivar ese mismo producto que tú tienes en esos campos y exportarlos. Preparas una carta básicamente dirigida a SENASA, donde solicites la certificación de esos campos y donde solicites también la generación de un protocolo de ese producto para esos campos. Eso es lo esencial que vas a tener que hacer, porque lo otro es que lo ataques de manera personal. Y te digo algo, al día de hoy ningún exportador ha logrado hacer nada de manera personal. Un ejemplo muy grande son los granos agrícolas, ¿ok? Donde al día de hoy necesitan sí o sí tener que cargar sus contenedores dentro de algún terminal extraportuario en el Callao. No lo pueden hacer en sus campos, ¿por qué? No tanto por las afirmaciones que dicen que de pronto la carretera está compleja, que no es accesible, sino porque simplemente Senasa todavía no encuentra el gran lote de exportadores, por decirlo así, que estén interesados en aperturar una ventana comercial para un producto en específico. Entonces, esa es la manera en la que tú tienes que terminar atacando justamente el caso. Así como tú, estoy seguro que dentro de ese terreno que tú tienes, estoy más que seguro que tienes a otros vecinos que también siembran ese producto. Formen una cooperativa, ¿ok? Formen una cooperativa y esa es la forma de atacar. Em, si tú piensas como tu hectárea no termina siendo seguramente, salvo me equivoque, que puede suceder, pero vamos a ponernos en el peor de los casos para que veamos todas las opciones. Si tú piensas como hectárea, como una hectárea, como 2 hectáreas, es complicado porque tú tienes una hectárea, el otro agricultor, la otra familia cerca de la tuya, tiene otra hectárea más y no es viable mantener o satisfacer una demanda de exportación con ese bloque. Entonces, ¿cuál es siempre lo recomendable? Que esas regiones, que esos, que esas sociedades que se forman, esas regiones, esas poblaciones se unan y logren formalizar su negocio como una cooperativa, que es lo ideal. ¿Ok? De esa manera ya tú te puedes presentar a Senasa, tú podrías encabezar tranquilamente esta cooperativa y efectivamente puedes pedir los protocolos, pedir el asesoramiento y lógicamente en el camino vas a tener que ir necesitando a diferentes personas que tengan el expertise necesario en cada parte de la operación logística, comercial, agrícola, de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, realmente esa es la forma en la que tienes que atacar. Y también porque te digo que intentes formar una cooperativa para poder llevar tu producto al mercado y para poder tener respuesta de Senasa, porque en realidad muchas veces todavía como la parte selva del Perú es una zona donde todavía no ingresa mucho este tema de la exportación, más que incluso la terrestre, porque sé que de la selva sale mucha exportación terrestre para los países vecinos, como Chile, por ejemplo. Eh, entonces, en este caso, a veces el agricultor de la selva todavía es un poco reacio a, de alguna otra manera, pues, aceptar un negocio de este tipo, es muy desconfiado. En cambio, si tú eres una persona que conoce el medio, que es lo más importante que no otra persona lo va a conocer, vas a tener mayor capacidad para saber de alguna otra manera persuadir a toda esa comuna. Y es importante. Entonces, eso te da ese plus que alguien que pueda llegar de afuera y quiera comprar el producto no lo va a lograr. ¿Ok? Entonces, yo te recomiendo eso. En resumen, forma una cooperativa como cooperativa, acércate a Senasa, pide el asesoramiento, pide la capacitación, pide los requisitos para certificarte y por ende, a la vez que vayan desarrollando un protocolo en específico de ese producto para ese destino. Ok, entonces mencionaste productos como el jengibre, la cúrcuma, ya hay protocolos en específico para el jengibre, para la cúrcuma, productos como la yuca, por ejemplo, es un producto todavía que no tiene un protocolo muy bien definido, entonces allí es donde tú tienes que efectivamente atacar. Te recomiendo el jengibre es un producto que está teniendo mucho boom, en realidad tengo por ejemplo compañeras que trabajan en Pichanaki,
y realmente ahí el jengibre pues está dando bastante éxito. Y bueno, ese sería mi comentario. ¿Ok? Entonces, sí, Liz, hablamos en interno, no te preocupes. ¿Ok? Entonces, vamos comentando y estamos en contacto, pues chicos, para continuar con la sesión el día de mañana. Ok, chicos, con esto hemos terminado la sesión. Agradecerles por su tiempo y nos vemos el día de mañana a la misma hora. Muchas gracias, chicos. Bendiciones. Buenas noches.